El socialista José María Román recuperaba el bastón de mando tras las elecciones de mayo, aupado por más de 11.000 votos y un acuerdo de investidura con Izquierda Unida. En su discurso durante el pleno de constitución de la nueva corporación local, el ya alcalde esbozaba su pretendida forma de gobernar: transparencia, participación y diálogo. El gran reto, generar empleo en una ciudad que cuando llegó al gobierno tenía a más de 13.000 personas sin trabajo. El paro, el Plan General de Ordenación Urbana y la regularización de las viviendas del extrarradio siempre están en la agenda política chiclanera. En estos 3 meses, la gestión pública del gobierno local ha pasado por las habituales tomas de contacto y, sobre todo, por intentar dejar clara la difícil situación de las arcas municipales. Pero han pasado los 100 días de gracia habituales y empiezan a llegar las exigencias. Desde la oposición, el Partido Popular recoge firmas contra una posible subida del IBI y otros impuestos. Izquierda Unida pone sobre la mesa el rescate de los servicios públicos y la reorganización del ayuntamiento. Por Chiclana Si se puede reprocha al gobierno local gestionar de forma unilateral, y Ganemos no piensa desistir de su renta municipal básica para familias sin ningún ingreso. Hoy, en la entrevista de actualidad, el director de 8 Televisión Chiclana, Juan Luis Iglesias, se sienta cara a cara con el alcalde de Chiclana, José María Román, en su primera entrevista televisiva tras cumplir los primeros 100 días de gobierno. José María Román, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atender nuestra invitación. Decía el bolero que no sé cuántos días no son nada o cuántos años no son nada. ¿100 días no son nada como para asumir una tarea de gobierno? Absolutamente nada. Hay una cosa ahí de los 100 días de cortesía que no lo han sido, como todos sabemos, pero fundamentalmente es que no hay ni análisis ni gestión que se pueda evaluar y se puede hacer por 100 días, porque son 3 meses y encima, pues con agosto de por medio, que las elecciones municipales están muy mal colocadas en medio del año, ¿no? O sea, digo, ha sido sobre todo 100 días, por poner una cifra redonda, en la que sobre todo se ha estado hablando de números. Ha habido que tirar mucho de calculadora. Bueno, ha habido de números ha habido al exterior, ha habido mucho discurso de números y mediáticamente, pero ha habido también muchísimo trato humano. Ha habido muchísimo contacto, muchísimo diálogo, mucho recibir a muchísimas personas, y eso también forma parte de lo que nosotros queríamos hacer. Pero sí, había un tema muy importante de números, porque no cabe duda de que el futuro tiene que ver también con las cuentas, ¿no? Y eso estaba ahí, ¿no? Pero dígame, alcalde, ¿la situación económica está tan mal como lo han pintado? A ver, no se trata y se está mal. Está mal en el sentido de que se han firmado operaciones de crédito, 56 millones para el famoso plan de pago a proveedores, y no se ha devuelto a los bancos nada. Se sigue debiendo los mismos 56 millones. Ese es el problema. De tal manera que, por ejemplo, este año 2015 que está acabando, se ha pagado a los bancos 156.000 euros de intereses. El año anterior se pagó 2 millones y pico, pero este año Montoro, como era año electoral, pues decidió que no se pagase nada. Pero el año que viene, de 156.000 euros, el año que viene hay que pagar 7.800.000 euros. ¿Pero usted cree que no se han atendido los pagos porque no había dinero, porque se ha gestionado? No, ha sido un marco que no tiene nada que ver con la edición municipal, ha sido una estrategia de orden nacional del gobierno de Rajoy, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver con los gobiernos locales. Una estrategia de orden nacional en donde se habla de un plan de pago a proveedores que es para atender, para convertir una deuda de los ayuntamientos con terceros, para convertirlo en deuda bancaria, de tal manera que, como todo era fundamentalmente, 80% era de grandes empresas, al final los bancos se han cobrado el pendiente, el número rojo que tenían con las grandes empresas, y se ha convertido una deuda de difícil cobro con las grandes empresas en una deuda con la administración como deuda bancaria. Sí, pero yo le comentaba que, y citó lo que decía su delegado municipal, Joaquín Guerrero, que solo se habían pagado unos 7.000 euros, ¿no? 7.000 euros. A esa es la cantidad que yo me refería. Digo, entonces, ¿no se han hecho bien las cosas? ¿No se han atendido los pagos? No, decisión del gobierno de Rajoy, no tiene nada que ver con, no quiero echarle la culpa a nadie, las cosas como son, decisión del gobierno de España. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, después de 4 años en donde se dice que se ha pagado a proveedores, pues se debe absolutamente todo. Hemos convertido una deuda de una manera en una deuda con bancos
con los intereses correspondientes, y ahora este año 2016 tiene que pagar lo que no has pagado nunca, lo tiene que pagar ahora, 7.800.000 euros. Pero dígame, ¿el pago a proveedores usted no lo ha visto bien? El insuflar dinero a las empresas que verdaderamente... Yo no he visto bien el diseño. Yo no he visto bien el diseño. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, ese propio plan de pago a proveedores ha obligado a pagar todo tipo de asuntos sin discusión, de algunos que estaban en discusión, y sobre todo porque ha quitado la capacidad de negociación. Ha quitado la capacidad de negociación y ha obligado a entrar por un embudo en donde todo era para la gran empresa y para la gran banca. O sea, que cree que a las empresas de Chiclana le ha llegado más bien poco. Bueno, es una cantidad menor comparado con el montante global, evidentemente. Afrontar con ese panorama la situación económica ha supuesto muchas reuniones, mucho darle la vuelta a los presupuestos, a los números, saber cómo destinarlo, porque el punto de partida ya era complicado. Claro, tenga en cuenta que nosotros llegamos con un presupuesto del Partido Popular, en donde además, pues lógicamente, el que está pues ha intentado en el último año, en los últimos 6 meses, hacer y gastárselo todo, porque pretende ganar. Evidentemente no lo consiguió, pero sí se gastó todo lo que había pensado gastarse, con lo cual ahora te queda 4 duros, como quien dice, mal contado. Y luego, por otro lado, fundamentalmente, ¿dónde está la dificultad? Pues que además en ese esfuerzo del Partido Popular de ganar las elecciones, pues dice, viendo los datos electorales que tenía, decide, voy a bajar el IBI y deja de recaudarse para este año 8,5 millones de euros. Entonces, claro, si tú este año te cuadras las cuentas porque baja 8,5 millones de euros de recaudación, porque no vas a pagarle al plan de pago por decisión, como he dicho antes, del ministro Montoro en el plan de pago a proveedores, o porque va a ingresar 2 millones de euros del cementerio mancomunado, o porque no le va a pagar 400.000 euros a las limpiadoras de los edificios, por poner 3 ejemplos, con la famosa tasa de basura también, pues claro, ahora este año, 2016, en donde hay que pagar de nada a 7,8 millones del plan de pago a proveedores, y tienes que atender la normalidad de la ciudad, como lo cuadra si ya no tiene ese ingreso de los 2 millones del mancomunado, que era coyuntural. Entonces hay una dificultad brutal, y esa es la preocupación, es decir, ha habido un vaciamiento de los ingresos municipales en el esfuerzo del Partido Popular de ganar las elecciones, fuera como fuera, sin tener la responsabilidad de algo que la ciudad tiene que seguir abierta, tiene que seguir funcionando, y hay un compromiso con los servicios públicos, porque nosotros además no es que estemos en un exceso de servicios públicos, sino que hay todo un mundo vinculado al turismo, vinculado a lo que es que una ciudad funcione, que necesita de la limpieza, de la basura, de los edificios, de las zonas verdes, etcétera, etcétera. Por tanto, el ciudadano de pie ahora mismo tiene una preocupación por lo que está escuchando cada día en los medios de comunicación y en lo que está insistiendo el Partido Popular. ¿Tiene razón el PP cuando dice que ustedes van a subir el IBI? Tiene razón el PP cuando dice que tenemos que recuperar, claro, tenemos que recuperar el dinero perdido en ingresos, porque no hay manera de cuadrar las cuentas. Entonces, ¿en qué medida? Pues lo que estamos es evaluando, y eso son las mesas del marco presupuestario, en donde está la oposición, menos el PP, que no quiere estar porque no quiere oírle de boca del interventor, ni del tesorero, ni del jefe de renta, decirle que lo que hicieron fue una barbaridad y que hay un descuadre en las cuentas, como dice el interventor, para el año que viene, de 8,4 millones de euros más 900.000 euros de desequilibrio en el año, porque también estamos en déficit, ¿no? Pero no me quiero perder en el lío de cifras. ¿La subida del IBI tienen ya más o menos cuantificado? No lo porque tenemos, el Partido Popular habla de casi un 40%. No lo tenemos cuantificado. Lo que sí hay unas líneas que está obligado a mandar al Ministerio, que se envió hace varios días, y en esas líneas sí se dice, como línea, aunque no está cerrada, porque dependerá de la aprobación de la ordenanza y de lo que finalmente se negocie, y lo que sí está en esa línea escrito es que el IBI se incrementaría un 25% en ingresos, que son 4,7 millones de euros, más unos 700.000 euros de nuevas altas, de gente que no está dado de alta en el IBI, que pasarían a estar dado de alta, a pagar, y sobre 1,5 millones también de euros, que serían de aquellos que pagan por debajo de lo que le obligan, como de lo que le corresponde, porque no pagan por un trastero, por una ampliación, por una piscina, que también
tienen que contribuir, ¿no? Y dígame, alcalde, ¿usted cree que el ciudadano a pie va a saber entender una subida independientemente de lo que digan los asesores en ese sentido? Pues mire, yo a esta altura de la película no vengo a engañar a nadie. Esta es la tercera vez que soy alcalde y vengo con un compromiso de ayudar a Chiclana. Evidentemente mi posición personal y política más cómoda es la de no hacer nada y dejar que pase lo que tenga que pasar y digamos que reviente. Pero mira, yo creo que no corresponde eso con una posición seria ni responsable. Si estoy diciendo la necesidad que hay de equilibrar las cuentas en ingresos, simplemente es porque está. Y el primero que eso lo sabe, el primero que lo sabe es el propio Partido Popular, que sabe perfectamente qué es lo que hizo. Sabe la barbaridad. Y lo vengo diciendo desde antes de las propias elecciones. Y es más, durante el periodo, exactamente hace un año, estuve en conversaciones con 2 o 3 altos cargos de funcionarios del ayuntamiento diciéndole que por favor, que eso era una barbaridad. Porque simplemente era algo falso respecto a las cuentas y a las cuentas del propio ayuntamiento. Y la posición personal que es, pues mire, y a mí qué más me da, ¿no? ¿Qué podría uno decir? Mire usted. Políticamente usted sabe que eso es un serio coste político, ¿no? Claro que sé que eso es algo que nadie le gusta pagar, pero mire usted, es que Chiclana tiene que funcionar. Y si la otra alternativa es que el año 2015, en el plan de tesorería que se aprueba por el ayuntamiento, hay un desequilibrio de 6 millones, faltan 6 millones. Para el año 16, el tesorero lo que ha dicho es que faltan ya no 6, sino 10 millones. El interventor ha anunciado que hace falta para cuadrar el presupuesto 8,4 millones más 900.000 euros más. Salvo que se recorte ¿en qué? Yo me voy a poner, perdóneme, alcalde... ¿En despidos o en recortes de servicios? Yo me voy a poner del lado del ciudadano, ¿Sí? Aparte que soy ciudadano. Le puedo decir, José María Román, ¿y usted por qué no busca otras opciones? En lugar de subir el IBI, ¿por qué no intenta sacar el dinero de otro sitio? ¿Eso es posible? No, porque los otros no hay margen. No, vamos a ver, por ejemplo, yo he anunciado ya que está a la venta los suelos de la Longuera, la parcela hotelera, una zona comercial que hay en Huerta Mata, las concesiones que pudiéramos tener, un suelo que hay en la Plaza de la Bodega, pero la ley además dice que esos suelos cuando se venden tienen un uso concreto que es quitar endeudamiento y no lo puede dedicar al día a día. Es que por cierto en el endeudamiento también estamos muy por encima de lo que dice la ley. La ley dice que tiene que estar en el 110% y estamos en el 128%. Entonces todos los datos son negativos, ningún dato ayuda. Hemos estado en una situación aparentemente idílica, pero absolutamente falsa, porque es simplemente que no se pueden firmar ya ninguna operación de cara a inversiones y la única posibilidad de que Chiclana siga funcionando en la normalidad es incrementar ingresos a base del contribuyente o bien eliminar servicios. Para usted entonces el PP ha hecho una política de tierra quemada. El PP ha ido a la desesperada con los datos de la encuesta a intentar ganar y a pesar de todo ha perdido 3 concejales y 2 del socio, que son 5 concejales. Tiene una debacle y encima le ha faltado la responsabilidad de saber, después de esos resultados, decir, quedarse un tiempecito viendo venir las cosas, porque después del varapalo electoral recibido, hombre, empezar al día siguiente prácticamente a demandar y denunciar, parece que no se ha enterado de cuál ha sido el resultado del mensaje que le ha mandado el pueblo de Chiclana. Yo sé que una cosa es lo que dice la razón y otra la que dice el corazón. Ahora ver al Partido Popular recogiendo firmas en contra del IBI a la puerta del ayuntamiento, cuando el otro día usted estaba a pocos metros más allá, ¿qué le parecía esa estampa? A mí no me habrá visto recogiendo firmas, no lo creo, pero sí creo que resulta un tanto chocante, por no decir ridículo, que el Partido Popular se ponga a recoger firmas de algo que ellos saben sobradamente que es que no hay otra manera. O sea que esto es un juego falso, un juego de muchísima hipocresía, ¿no? Pero bueno, allá cada cual. Nosotros en los 4 años hemos estado en la oposición, hemos estado hablando y dando ruedas de prensa en los tiempos que teníamos en los huecos de clase o cuando podía, como bien sabe, y hemos estado dando unos mensajes
que van en la línea y la coherencia en la que ahora estoy. A mí me preocupa que Chiclana funcione, me preocupa que podamos activar y sobre todo si me pongo a recibir a muchísima gente con dramas de empleo y dramas sociales, dramas familiares, yo tengo que trabajar para resolver eso y para eso tengo que activar la economía. Y la economía no se va a activar recortando servicios. Y si recaudar en el IBI es coger una media de 30, en donde resulta que en esa media los que tienen mucho van a poner 3.000 y otros van a poner muy poco, eso al final va a beneficiar a muchísima gente de esos que están, de esos 13.613 desempleados cuando yo llego al gobierno, para trabajar y bajar las cifras de desempleados, que es realmente lo preocupante y lo que tendríamos que tener en la mente a los efectos. Vamos a cerrar el tema del IBI porque no quiero que esta conversación sea un monólogo exclusivamente. Es lógico, por cierto, es lógico. Pero hay un hecho cierto, y creo que al César lo que es del César, durante la pasada legislatura, cuando ustedes eran oposición, criticaron, y mucho, pero también lanzaron constantemente propuestas a través de las ruedas de prensa. En estos 100 días de gobierno, y volviendo digamos, al minuto 1 de nuestra conversación, sí es cierto que el Partido Popular no ha respetado, digamos, esa cortesía no impuesta, pero sí entendible en el marco político. No ha respetado, yo creo que ni un día, y desde el principio les ha estado dando caña y bastante. ¿Cree que va a ser así todo la legislatura, que va una consigna? No tengo una bolita, muy pero pensada. Da esa sensación, ¿no? La sensación es que parece que el Partido Popular no ha sabido encajar los resultados. Y es verdad que la propia noche electoral estaban, digamos, que sonados, como se dice pugilísticamente, ¿no? Y parece ser que aún no han asumido, y es como le oí decir a Rojas Marco, que dijo que es que el pueblo andaluz no había entendido el mensaje del andalucismo, ¿no? O sea, que la culpa la tiene la gente, ¿no? Y eso es muy de aquel que no sabe comprender que la gente te da mensajes, a veces a favor y a veces en contra. Bueno, en este caso, pues evidentemente a la gente no le ha gustado el modus operandi y el cómo, el día a día del Partido Popular con el pueblo chiclana, por no atender, por no recibir, por no oír, por no estar en los problemas, ¿no? Es decir, el resumen, qué precisión, qué densidad hay con la Alameda Lora, los maceteros esos famosos, o lo de Urbisur, o actuaciones de tantas obras en el centro y en vez de tantas otras demandas importantes. ¿Por qué no se escucha a la gente? ¿Por qué no ponemos en marcha políticas de empleo, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos hacer es precisamente aquello que estábamos anunciando. Queremos poner en marcha políticas de viabilidad familiar. Hay muchísima gente muy mal. Cuando tú recibes a personas señores y señoras con una edad que te cuentan los dramas, tú eres consciente, si no estás encerrado en la alcaldía, eres consciente de que no puedes permanecer impasible y que tienes que actuar. Y si necesitas para eso ampliar lo que es la actividad municipal en vez de recortar, que es lo que propone el Partido Popular, el PP ha estado, yo creo que en los últimos años tuvo una especie de desmantelamiento de la estructura municipal con un enfriamiento de lo público, para enfriar y poco menos que pasar a la atonía de la actividad política y de la actividad social. Una atonía que se reflejaba en las propias noticias que vosotros como comunicadores teníais que trasladar, que eran noticias muy pusilánimes, muy menores, muy de asunto menor y de ninguna envergadura en el contexto político, social o laboral. Alcalde, una de las promesas y de los empeños que usted repitió constantemente en campaña, ya han pasado, digamos, esos 100 días, ahora sí que hay que empezarle a exigirle políticas de empleo. ¿Cuándo van a empezar a arrancar esos planes de empleo que al menos van a sofocar en gran medida esas odiosas listas del paro? Tiene que ser a raíz de que tengamos el nuevo presupuesto, el presupuesto de 2016, eso será, por tanto, a partir de marzo o abril, antes es poco menos que imposible, se tiene que aprobar el presupuesto final de noviembre, 1 de diciembre, entre en vigor y a partir de la entrada en vigor en el presupuesto, pues preparar las bases y tal. Lo que nosotros planteamos es que efectivamente pudiéramos destinar, una prioridad es el empleo, la otra son los servicios básicos a las viviendas, como he dicho tantas veces, y una acción importante en materia de vivienda. Y en el empleo, evidentemente, tenemos que preparar unas bases que permitan
poner en marcha distintos programas para los distintos segmentos sociales que hay. Pero usted ya tiene una idea en la cabeza, dígame Sí, así, a modo de borrador y esbozo, sobre todo en qué quiere poner el acento. Bueno, pues, por ejemplo, respecto a otra etapa anterior, cometimos el error de poner planes de empleo, digamos que para un grupo, un segmento social, que poco menos que era el tradicional dentro de estas políticas. La situación es totalmente distinta. Hay mucha gente de la clase media que está muy mal, de esas personas que le cuesta horrores y no va ni siquiera al ayuntamiento, ni se atreve ahí, porque le da vergüenza y le da pudor ponerse una cola del Banco Alimentos, de Cáritas, de Cruz Roja. Hay muchos segmentos sociales que tiene que ser abordado, y esa clase media que, bueno, pues tenía su trabajo, ella, una pequeña hipoteca, el coche, y ahora resulta que se le ha caído el mundo encima y no ha hecho nada para que se le caiga el mundo encima, nada malo quiero decir, sino que todo lo contrario. Luego, por tanto, nos tenemos que dirigir fundamentalmente a esa masa social. ¿Esos planes de empleo van a dar trabajo temporal a una determinada gente o tienen puesta su intención en que lo más necesario, lo más urgente, lo palíe? Es decir, quienes necesitan urgentemente ya, o para completar el paro, o para... Las dos modalidades. Las dos modalidades. Hay personas que necesitan días o algún tiempo para cobrar la ayuda, otros para cobrar el paro, y eso es un tipo de situación. Son gente que están en emergencia, por eso también se han abierto a través de Servicio Social unas líneas de urgente necesidad para poder atender a gente que vienen, pues eso, fatal. Y luego, por otro lado, si estamos hablando de ese aspecto, otro de programas de meses, ¿no? Un poco en la sintonía del programa que atenderá a 330 personas, que financiado por la Junta, que viene dentro de un mes o de mes y pico, ¿no? Y que no tiene que ver con el de los 140 de exclusión social, que se cerró para comenzar hace poco, pero que era de 140 personas. ¿Y nosotros qué queremos? Pues si hay un plan de 140 de exclusión, de 330 de la Junta, pues el nuestro tiene que ser para un segmento social que no esté ni aquí ni aquí, complementando. En el, no sé si corto, medio o largo plazo, todo lo que tiene que ver con ese movimiento que usted está realizando estas pasadas semanas con el resto de alcaldes de la Bahía, con la presidenta de la Diputación, buscando otras vías de empleo, intentando mantenerlo con las empresas auxiliares que en el sector del metal, el sector naval, puedan estar funcionando aquí en Chiclana. Esto no es de hoy para mañana. ¿Qué van a hacer exactamente o detalladamente, o al menos tienen intención, que no se quede simplemente en una foto o en unas intenciones registradas en los medios? Lleva toda la razón, pero por ejemplo, no es asunto menor que yo haya defendido en Diputación la propuesta de apoyo al manifiesto del sector naval. El alcalde de Chiclana, que estaba excluido del sector naval, ha metido la cabeza en el sector naval, y próximamente mantendré un encuentro en Astillero directamente con los responsables de Navantia al respecto, porque creo que es muy importante lo que yo puedo hacer en apoyo a las industrias auxiliares, que tienen muchísima gente que cuando está en las industrias auxiliares en tiempo menor están con 500 y 600 trabajadores, pero cuando se pone en carga tienen más de 3.000 trabajadores. Y como yo he dicho en Diputación, es que parece increíble que ahora el sector hotelero de Chiclana tenga más empleo que el sector naval. ¿Quién iba a decir eso? ¿Quién se lo iba a creer, no? Entonces, acciones concretas. Creo que es muy importante, no es menor, creo que es muy importante el tema de Navantia, de apoyo al sector naval. Creo que es muy importante que ante lo que se escucha en la Bahía sobre suelos industriales, Chiclana levante la mano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reclamando y estamos diciéndole a todo el mundo, a todo el que lo quiera escuchar, que estamos aquí dispuestos a todo. Y creo que también es muy importante que hablemos con el sector hotelero y estemos impulsando para que la temporada se alargue, como de hecho se está alargando un poquito, porque se le ha pedido a los hoteles que alarguen en final, que inicien antes el comienzo, que además se trabaje para que la gente sean del territorio. Y luego con temas importantes, mira, en el tranvía, en vez de pelearnos, lo que hemos dicho es que la calle Mendizábal tiene que recuperarse de tal manera que la salida sea del Pájaro hacia Cádiz, la entrada como era anteriormente, terminar las obras, negociar, dialogar y acelerar. Y no nos vamos a pelear, sino y me dicen algunos, va a aceptar tranvía que los coches vayan para allá porque había previsto que se fuese para acá.
Mira, yo no sé, la decisión esa está tomada y la va a tomar Chiclana. ¿Por qué? Porque nos toca, y nosotros hemos tenido la máxima colaboración, pero se tiene que funcionar por el bien de la ciudad. Las obras se tienen que adecuar a lo que Chiclana precisa, y hay actuaciones importantes, por ejemplo, en materia de la propia acuicultura, el potencial que tenemos. Hemos tenido una visita de un consejero de Medio Ambiente para actuar en ese sentido, y estamos con propietarios dialogando para tener un importante número de hectáreas que permitan dar salida a muchas familias sobre ese particular. Pero es que, como no nos podemos quedar en gesto, lo más importante es que tendremos en mayo un plan general con unas ordenanzas aprobadas de regularización que permitirá a partir de mayo la conexión del agua y del alcantarillado, sin más historia, a entre 2 y 3.000 viviendas. Perdón, porque llegados a ese punto me lo tiene que aclarar muy fácil, porque la gente le está viendo y está ya seguramente haciendo cuentas. ¿Que a partir del mes de mayo van a tener servicios básicos? ¿Eso me lo garantiza? A partir del mes de mayo estará aprobado el plan general y tendremos las ordenanzas de regularización también, y por consiguiente, con los meses de tramitación, no vaya a ser que en junio es que quiera uno el agua ya y entonces no se pueda. Con los meses de tramitación podremos abordar en una primera fase el agua y el alcantarillado a Rana Verde, Majadilla, Mogariza, son del orden de 2 o 3.000 viviendas. Y para ello tendrán, lo dirá el procedimiento, las ordenanzas esas reguladoras, pero podrán hacer prácticamente ipso facto la conexión de agua y el alcantarillado. Y no estamos hablando de urbanizar, porque si hablamos de que hay que urbanizar y hacer todo lo que toca y que dice el plan, son 420 millones de euros para todo ese tipo de suelo. ¿Dónde está el dinero? En ningún sitio. Por tanto, vamos a actuar con los pies en el suelo y vamos a decir las cosas como son: agua y alcantarillado, o la luz. Y además, en un procedimiento simplificado. Eso supone servicio y supone sobre todo activación de la economía. Un aspecto importante, porque alguien pueda pensar que el Creo ayuntamiento que lo llevo diciendo mucho tiempo, no ahora que soy alcalde, también cuando no lo decía era. Por el tema de los costes, que nadie piense que el ayuntamiento lo va a pagar, también tiene que pagar los vecinos. No, eso también llevo muchos años diciéndolo, lo pagará el que lo vaya a disfrutar, punto. ¿El ayuntamiento no pondrá nada? El ayuntamiento va a poner, está poniendo los planos, está poniendo los técnicos, está poniendo la planificación, va a poner los proyectos, pero todos los que tengan los costes del beneficio del servicio será de aquel que lo vaya a ser beneficiado, como en esta casa y como en cualquier otra casa de Chiclana, ni más ni menos, no perjudicado, tampoco beneficiado, en justicia, como cualquiera. Siguiendo esa misma lógica, ¿tiene previsión o al menos planteamiento de que eso se extienda a otros muchos más lugares de los que Claro, he hablado de la primera fase, claro. Gracias he hablado de la primera fase porque es lo más inmediato, donde están, como hemos dicho, 25 millones de euros de tuberías enterradas sin usar desde hace 4 años y medio, pero luego, a poco que se extiendan tuberías de 50, de 100 metros, de 200 metros, inmediatamente podemos ampliar. ¿Qué va a ocurrir? Pues yo entiendo que ahora cuando diga esto no, esta cosa no se lo cree nadie, ¿no? Cuando se conecte la primera calle y llegue la segunda y tal, entonces va a llegar todo el mundo, entonces a partir de ahí se gestionará todo lo demás. Pero esto que decía era el comienzo y después vendrá el resto y podremos estar dando servicio a un muy importante número de viviendas. En toda esta legislatura usted prevé que haya, no sé, bastante cubierta una primera fase, pues no sé si al 100%, pero en una fase de ejecución importante. Yo no sé lo que sería un 100% de primera fase, lo que creo es que yo creo que podremos estar 2, 3, 4.000 viviendas, no sé. Creo que sí, que no serían números, creo que serán números posibles. Alcalde, vamos a hablar de otro aspecto que tenía mucho que ver con lo que anteriormente estaba comentando respecto del empleo, en este caso de los que no lo tienen. Servicios sociales es un aspecto donde ustedes también querían poner especialmente el acento. Al principio de la legislatura ha habido una cierta polémica que acusaban al concejal que de manera indiscriminada hubiera repartido, pero no voy a entrar en esa historia porque es una pena que quedó aparcada. Que se le ponga a alguien con tanto corazón que se le diga ese tipo de cosas. No quería entrar en la polémica o en la duda, sino cuando todavía sabemos que casi 1.000 familias han tenido o están siendo atendidas por Cáritas,
¿Cómo se rompe esa tendencia, alcalde? ¿Un ayuntamiento hasta dónde puede llegar para invertir esos números? Pues el ayuntamiento tiene dos obligaciones en dos niveles, ¿no? Porque es la administración más cercana y no se puede uno decir y ponerse un escudo para apretarse en aquello de las competencias. Eso es un error. Tú estás a pie de calle y vas andando y te paras y, por favor, dime qué te pasa, ¿no? Porque eso es así. Y si no, no has entendido lo que es la política local, sencillamente. Entonces, un nivel que tenemos nosotros es el de la planificación por encima. Es decir, este invierno se ampliará un hotel de 4 estrellas que pasará a 5 y se van a invertir 6 millones de euros. Hace poco estaba con dos señores, dos distintos, interesados en adquirir una parcela hotelera para un nuevo hotel en Novo Santipetri, en la Loma del Puerco. Estamos hablando hace unos días de las naves de Polanco, en donde cuando llego a la alcaldía me entero que ha habido 3 o 4 inversores que han venido a poner distintas empresas en las antiguas naves de Maderas Polanco y por problemas burocráticos no se han instalado. Pues yo he estado con la propiedad, que ahora es una banca, que es la banca, y le hemos dicho los problemas que tiene que resolver y hemos iniciado el camino para que se resuelva, para que puedan instalarse empresas. El otro día hablando, nosotros vamos a poner también naves nido. Tenemos en Pelagato hay una instalación del ayuntamiento terminada con 7 magníficos espacios, terminada hace 2 años y sin usar. Los vamos a poner en carga, ofreciéndosela gratuitamente a empresas que quieran funcionar. Alcalde, le voy a preguntar por los servicios sociales. Estaba con dos vertientes, uno que era el macro, sí, que era el que quería decir, que puede hacer un ayuntamiento a lo grande, que son ese tipo de actuaciones, como también cogeremos 4 o 5 naves para alquilar, para nuevos emprendedores que traigan empleo y nueva actividad distinta a Chiclana, abonándole y poniéndole a coste cero el primer año de funcionamiento para ayudar al emprendimiento, a esos emprendedores, y luego dice, y a escala pequeña tenemos que estar abiertos a las emergencias para evitar los dramas sociales, y en eso que estábamos diciendo, hay gente que le faltan algún tiempo para poder coger algún tipo de subsidio, y hay gente que por encima de que necesita dinero, necesita emocionalmente trabajo, estabilidad, y hay que darle también meses y eso lo vamos a hacer por planes de empleo y por bolsas de empleo, que también es nuestro compromiso también con la gobernabilidad con Izquierda Unida, con el pacto de investidura, ¿no? Que hay que decirlo también, ¿no? Me ha llevado hoy al tema que yo le quería a continuación proponer. Decía Izquierda Unida cuando hacía su particular balance de los 100 días de gobierno socialista que les ven un poco lentos, que les ven poco... Algo tenía que decir. Un poco lento. No es gobierno, estaba buscando la palabra. No es gobierno, es oposición, algo tenía que decir. Pero les he visto como muy poco críticos. Hay, como se dice, buen rollito con el PSOE, esos 100 días de gracia, y están esperando a ver qué es lo que ocurre, y si no, a partir de ahí entrar en acción. Para no dejarnos malas interpretaciones, le vamos a decir buen rollito, pero sí vamos a decir que efectivamente hay mucho diálogo. No son radiadas, pero hemos tenido muchas reuniones de contacto sobre los temas de gestión de la ciudad, bien en materia social, bien en materia de grandes temas y sobre todo de los puntos del pacto de investidura, ¿no? Y por tanto sí, hablamos abiertamente de todo y no hay orden del día. Digamos que como corresponde, aquí hay un esfuerzo de sinceridad por parte y parte a la hora de una responsabilidad que tenemos los concejales de sacar a Chiclana de la situación en la que está, porque no vaya a ser que parezca que es que Chiclana se merece lo que tiene. Y como yo decía, estamos como estamos, pero hay otras vidas, por tanto vamos a trabajar por las otras posibilidades. Yo creo que Izquierda Unida está en ese esfuerzo y nosotros evidentemente como gobierno también lo estamos, ¿no? Le ha puesto límite, ha dicho que a partir de los presupuestos, dependiendo de las cuentas que presenten, seguirán a su lado o no. Bueno, pues es ley de vida, ¿no? Es decir, a partir de que efectivamente confluyamos en lo que queremos, estaremos juntos, ¿no? Dice, de allí para acá y viceversa, ¿no? Es que eso es así, ¿no? Pero claro, es que estamos en un contexto de decir, vamos a sacar lo que queremos hacia adelante, por tanto, absolutamente lógico, ¿no? Dígame, y de manera sincera,
Si usted me ha puesto las cuentas que me ha puesto, ¿cree factible cumplir con Izquierda Unida ese acuerdo de investidura en el que se hablaba de municipalizar servicios? Porque si no hay más de dónde sacar. Sí, no, porque es que hay una confusión. Cuando el otro día tuve una reunión con los empresarios y hablando de la municipalización, trasladaban que iba a ser más caro. Dice, no, nosotros estamos hablando de municipalización porque, entre otras cosas, económicamente nos es más viable. Es decir, hay servicios a los que le pagamos por la prestación de servicio a una empresa el 21% del IVA. Póngame un ejemplo. Pues jardines y zonas verdes. La contrata de jardines y zonas verdes pagamos por lo que hace la empresa, que se llama Horto, el 21% del IVA y además un 10% o un 11%, no me acuerdo, de gasto general y beneficio industrial, un 31%. Es decir, de cada 100, 31 euros es de cosa que no se huele. Si lo gestiono directamente, no tengo que pagar IVA, no tengo que pagar el beneficio industrial porque es para mí, y los gastos generales los tengo de mi propia empresa, que es Encisa o Chiclana Natural. Luego, al municipalizar, que es que una empresa, ya sea Encisa o Chiclana Natural, haga los servicios directamente y esos señores que están trabajando para otros trabajen para Encisa, simplemente tengo un ahorro económico. Y hay una cosa que me decían los empresarios, que lo puede decir cualquiera. Sí, pero una vez que entra el ayuntamiento, aquello se convierte en tal y cual. Vamos a que no, vamos a tener compromiso, vamos a ser serios, vamos a que efectivamente estemos todos comprometidos. Y ese es el planteamiento que personalmente le he hecho a los comités de Horto, de Bertresa y de la recogida de basura, y en el que estamos también con la limpieza de edificios públicos y un etcétera que hay por ahí. La pregunta inmediata es que va usted un poco en esa línea, y cuando mañana le tenga que decir a estas empresas se acabó. Bueno, es que no se va a decir se acabó. Me quiero referir a si todavía les queda tiempo de contrato. No va a haber ningún rescate. La intervención municipal será una vez que el contrato termine, por tanto sin derecho a indemnización. Otra cosa es que, por ejemplo, en el caso de la empresa de la recogida de basura, en los camiones hay un periodo todavía que no están amortizados, es decir, que una parte de los camiones todavía de la empresa, pero estamos planteando que en donde hay material como es comprar camiones, gasoil, etcétera, etcétera, tengamos un ente que nos ayude, que sea una empresa privada que, como es Urbaser, que cuando compra camiones no compra un camión, compra 200 camiones en España. Por tanto lo compra a otro precio, y cuando compra gasoil compra muchos litros de gasoil y compra a otro precio. Entonces la empresa sería de gestión municipal, pero con un colaborador externo para temas de adquisiciones como esa, porque nos supone una ventaja para el ayuntamiento. Voy a darle un giro también a otro de los temas y a todos los apartados que también quiero comentar con usted. Yo la verdad es que hacía años que no escuchaba a un hostelero, vamos a empezar por ahí, decir que les ha ido francamente bien. Es decir, ha sido un año como para enmarcar, maravilloso. Las terrazas llenas, los restaurantes llenos, los hoteles más de lo mismo, han tenido un nivel de ocupación hotelera absolutamente espectacular. Es obvio que la maquinaria del turismo está manteniendo y sosteniendo a Chiclana, salvo cuando cierra sus puertas y las tasas de paro se elevan. Eso de la estacionalidad, el saber que durante unos meses, los de verano, funciona, ya lo conocemos, ese problema. ¿Usted tiene algún plan para intentar nivelar la balanza? Efectivamente, además los datos de los hoteles que me decían el mejor dato. Digo, pero el mejor de la crisis, dice no, el mejor de los mejores, el mejor de siempre, ¿verdad? Todos los hoteles. Y es verdad que a la hostelería no hace falta oír declaraciones, lo hemos visto todos, ¿no? ¿Y qué hacemos en cuanto a que cuando esto muere? Pues lo que estamos diciendo es, hoy veía en un programa que me habían dado unos clubes de Chiclana, un campeonato que se debió de celebrar en Chiclana y que no se celebró. Fue un campeonato de sur que iba a venir en Chiclana y se fue a Conil, porque el gobierno lo escuchó y que tuvo una sonora pitada en un pleno, en uno de tantos, ¿no? No sé si lo recordaréis. Bien, nosotros lo que decimos es que, primero, la playa no se puede desmontar echando a la gente de la playa porque tú desmontas la playa, el ayuntamiento desmonta la playa. Los chiringuitos no se pueden cerrar antes de tiempo, no se pueden desmontar las instalaciones. Hay que además dejar duchas, hay que poner taquillas, hay que
continuar con los servicios de vigilancia, porque es muy importante, como dicen los directores de hoteles. Una noticia negativa acerca de seguridad y vigilancia en la playa hace un daño brutal en el país de origen, en Alemania fundamentalmente. Entonces, en ese sentido se está trabajando. Y luego, además, la playa no es solamente la arena, es también la parte seca, es también todos los comercios. Y en ese sentido, ¿qué es lo que decimos? Que hay que recuperar y hay que poner muchas actividades lúdicas, deportivas en la playa. Tampoco, no tiene por qué estar también en la playa. Hay que recuperar los campeonatos de golf, como el Alps Tour que se puso hace muy poquito, que se desarrolló hace menos de un mes. Hay que intentar traer una serie de campeonatos, de campeonatos deportivos, de actividades de ocio, de tal manera que les recordemos a toda la gente de la bahía, porque Chiclana es un sitio de ocio y de disfrute para toda la bahía. Si lo único que hay que ponerse es acogedor y ponerle facilidades, ¿no? Por tanto, no solamente hablando del que viene de lejos, sino para el que está en la propia bahía, nosotros tenemos que crear una oferta complementaria que haga decir, vamos a Chiclana, que allí siempre hay algo. Y en eso estamos. Por eso, ¿qué proponemos? Decimos, mira, la patrona no tiene que ser 3 días, tiene que ser 10 días, 12 días, 2 semanas. En torno a esta otra festividad, que hay que poner, como decía el otro día, hay que poner la noche de las ilegales. ¿Eso qué? Pues en verano tendremos que poner una noche de las chorigotas ilegales que tantísimo ambiente dan. Tendremos que poner, que hace falta, poner la noche del chicharrón, que hay que crear distintos eventos, tanto en playa como en el casco urbano, de tal manera que llenemos, provoquemos la salida, provoquemos que la gente venga. Y en ese sentido hace falta precisamente que la ciudad funcione, es decir, hay que dar servicio. Tú, en la austeridad, cae en la melancolía, que es en la que estamos. Entonces, hay que dar la vuelta al calcetín y hay que proyectar todo el positivismo hacia afuera, de tal manera que le digamos a la gente, aquí está Chiclana. Entonces, también tenemos que poner en carga el pueblo de Santipetri, que es una zona de ocio perfecto. Hay que poner una línea turística, una línea de comunicación en todo el frente litoral para mover toda la playa. Hay que desarrollar también como ocio el ferial, porque el ferial en invierno puede ser una zona para la gente joven cómoda. La gente se va, los chavales lo sabrán mejor que yo, la gente se van al Cortijo, a Vejer, a los Caños de Meca, al Palmar, porque aquí no hay ambiente. Este año se han ido menos gente. Hay que procurar que haya aquí más cosas, que en vez de hacer kilómetros se queden aquí, y lo que se vayan a gastar allí, se lo gasten aquí. Han presentado lo que fue un tremendo debate durante toda la legislatura, el poblado de Santipetri. Ustedes no van a presentar ningún proyecto, ningún concurso de ideas, sino que se van a meter directamente e intentar recuperar lo que siempre he dicho, la esencia y el espíritu. ¿Cuándo, cómo y dónde? Pues afortunadamente además tenemos un compromiso cerrado un acuerdo con financiación, con las iniciativas territoriales integradas de la Junta de Andalucía, ¿no? Eso es una tranquilidad. En el cuándo, dónde es allí, en el cuándo queremos que sea de inmediato, de modo que la primera actuación que queremos proyectar es la zona pesquera, porque queremos que se concrete allí una lonja de pescado para los productos de la mar y también de los cultivos marinos, de la acuicultura, y queremos también que allí tengamos un punto de venta de combustible. Eso lo tengo pendiente con una reunión con la directora de pesca, que es una vieja conocida, y ese es el primer apartado. Luego, la normalización de las concesiones y los que están allí, digamos, tradicionalmente ocupando unos territorios que tenemos que normalizar. Tiene que hacerse sobre la marcha, y lo que pretendemos es, además, actuar por rehabilitación ante riesgo de derribo, antes de que se caiga todo. Por tanto, queremos que hacerlo muy, muy pronto. Finalizamos, alcalde. Le voy a hacer un recorrido muy rápido y le voy a pedir respuestas muy concretas respecto a edificios e infraestructuras. Nos ha sorprendido escuchar a Cándida Verdier cuando daba a conocer que el proyecto de la Fábrica de la Luz se ha quedado sin un euro y aquello se va a paralizar, se va a quedar como está. Vamos a ver, Fábrica de la Luz, es que lo dijimos antes. Faltan 200.000 euros, ¿verdad? Sí, es que Fábrica de la Luz fue un proyecto financiado por la Diputación, que se perdió, se volvió a financiar por la Diputación, que se volvió a perder las 2 veces con el Partido Popular. Está financiado con recursos propios, he gestionado un poco en la Diputación lo que es que Diputación pueda poner de 350 a 400.000 euros, que está prácticamente amarrado,
y le falta 200.000 euros. No sé si podremos conseguir que lo financie la Diputación, lo tendremos que pagar nosotros. Entonces ese expediente se moverá para concluirlo bien con dinero de Diputación, que es en el esfuerzo en el que estamos, y si no, con recursos propios de unos que se nos libere de otras operaciones. Pero lo terminaremos en esa cantidad, pero a ese proyecto se le ha quitado una planta que tenía el proyecto inicial, porque ese proyecto no era de 600.000, sino que era de 1 millón y pico. Y ya de esa planta ni nos acordamos. Algo parecido también ocurre con el Museo del Vino y de la Sal, que era un proyecto que de 2 millones se convirtió en 1.200.000 y está en menos de 600 y todavía ahora con lo que se ha adjudicado de 200.000 euros últimos, creo que 200.000, creo, sí, se va a terminar, pero francamente no sé si esa terminación va a ser de agrado. Y me explico. Cuando esté terminado iremos por allí. Iremos, no estoy hablando de que iré yo, iremos muchos. Quiero distintas voces y distintas opiniones, para ver si aquello tiene cuerpo para inaugurarse o le falta empaque, le falta cuerpo y consistencia como para que sea un atractivo. Si no lo tiene, no se va a abrir. Si le falta y se determina que tiene otras cosas, que debería tener otras cosas, vamos a esperar, porque abrir en falso es lo peor que se puede hacer. A muy pocos metros de donde estamos, aquí en el Museo de Chiclana, está el edificio de la Plaza Mayor cerrado. Ustedes habían ya dado un paso importante para que tuviera su licencia y comenzara a funcionar. ¿Cuándo va a cobrar vida? Y creo, y lo voy a hilar, que están absolutamente decididos a que la Escuela de Idiomas finalmente venga aquí. Sí, esa es la conversación que hemos tenido con la propiedad, con el concesionario, para ser más exactos. Entonces estamos, precisamente la idea inicial es que la última planta fuese la Escuela de Idiomas. Ahora parece ser que en este tiempo ha cambiado la normativa y tiene que ser en un edificio. Entonces, en vez de ser en una planta, es probable que ahora tenga que ser en una parte, en un módulo, digamos, de todo el edificio, y por tanto haya que ir a una obra para adecuar todo lo que sea una parte de los 3, digamos, bloques que tiene el edificio. Pero en eso estamos, y estamos para, a través de los servicios administrativos del ayuntamiento, para darle forma, que ya se inicia la conversación con la empresa, para cerrar el acuerdo y el cómo. Y el último, Centro de Salud de los Gallos, ¿en qué punto está? Pues para ser exacto, totalmente riguroso, lo último que he tenido es una conversación telefónica con el consejero de salud, explicándole la situación y las inconveniencias, y me explico. Lo que nosotros pretendíamos era inmediatamente ejecutar unas obras por ejecución subsidiaria, es decir, le hemos dicho a la empresa que haga la obra, la empresa no lo hace, y entonces tú estás facultado administrativamente para ejecutar esa obra, a priori. Pero claro, resulta que llego al gobierno y me encuentro un documento en donde el SAS ha anulado el convenio, le ha pedido al ayuntamiento que devuelva 1,5 millones de euros adelantados al ayuntamiento por incumplimiento del convenio, y ahora no hay soporte jurídico de relaciones del SAS con el ayuntamiento respecto al centro de salud. Entonces, le he dicho que yo no me voy a tirar a la piscina sin agua, necesito un escrito en donde se me comunique formalmente que, al margen de que hay ese expediente de devolución de un dinero, que si ejecuto las obras y tiene el visto bueno, no tengo que devolver el dinero, sino que todo lo contrario, nos tienen que ingresar más dinero para pagar lo efectuado, y además abrimos nuevo tiempo porque el SAS tiene pendiente de resolver en Chiclana otros temas, como es el centro de salud de la Cucarela y la adecuación de Padre Salado y su Nazareno, ¿no? Luego, por tanto, yo le he dado un tiempo de semana al consejero, y si no, le volveré a pegar otro toque y tendremos que ponernos en contacto, porque el tema es muy serio y muy grave, y en el tema de la salud tenemos en Chiclana un tema que resolver, es una asignatura pendiente desde hace demasiado tiempo. Finalizamos, alcalde. Ya nos queda poco de obras, ¿no?, en Chiclana, digo, porque no, es a Dios gracias siempre hay obras que hacer. Entre la del tranvía y la Plaza Jesús Nazareno, bueno, están dando esos quebraderos. Yo la de Jesús Nazareno no lo hubiese hecho, ya lo dije, creo que era una obra absolutamente innecesaria. Me parece que aquello tenía un ambiente de chavales, de gente joven, maravilloso, difícil y seguro, porque había una barrera para los vehículos, y
el lío de tráfico que ha denunciado el PP, que él mismo lo ha originado, respecto al corte de tráfico, precisamente en Cuesta Armacia hacia abajo, en donde no se puede girar para la calle larga y tal, pues me parece bastante cinismo, ¿no? Tendremos que resolverlo, porque es que encima hay un problema. Me dicen, ¿cómo cambia el proyecto? Imposible. Si se modifica algo del proyecto, se pierde la subvención, con lo cual a esta altura para perder dinero no estamos, ¿no? Está claro. ¿Y en cuanto al tranvía? El tranvía, yo lo que quiero, mira, a mí me parece que lo importante ahora es que se termine la obra lo antes posible y que empecemos a demandarle a la Junta que se ponga a funcionar. Ese es el tema. Y luego además complementariamente, que es en donde honestamente creo que es donde no se gestionó por parte del gobierno anterior, es aquellas medidas complementarias que tocaba ejecutar, como era Cañada de los Barrancos, conexión con Pelagato. ¿Por qué? Porque el tranvía se tiene que poner, dice la Junta que es muy bueno, que los criterios técnicos son estos, etcétera, etcétera, está en media Europa, perfecto, bien, pero usted me hace las medidas complementarias, no que de eso se ha discutido del tranvía, cuando era algo que se iba a ejecutar sí o sí, en vez de emplear el esfuerzo de discusión en hágame usted las medidas complementarias. Y en eso me quiero entretener más, porque creo que es mucho más importante. Bueno, pues llegamos al final del viaje, ahora que estábamos hablando de tranvía. Le quiero agradecer... Eso de Hilario Camacho. ¿Cómo? De Hilario Camacho, al final del Exacto. viaje. Es de mis tiempos. Nos quedamos en esta estación, al menos de momento, si le parece, y le quiero agradecer que nos haya atendido estos minutos aquí en Ocho Chiclana. Muchas gracias. Gracias a usted.